en qué condiciones vivían los esclavos durante este gran viaje, porque eran bastantes kilómetros, unas rutas complicadas, y luego, sobre todo, también cuánto tiempo tenían que estar los esclavos, o bueno, en general, cuánto tiempo duraban estas travesías. Bueno, la travesía, lo que se llamaba el pasaje o la travesía intermedia entre África y América, pues era realmente un viaje horroroso, terrible. Depende de los puertos de salida y de los puertos de destino. Las rutas más cortas podían ser, por ejemplo, en el siglo XVIII, en la trata inglesa, entre la costa de Gambia y las Barbados. Si el viaje se daba muy rápido, podían ser 3 semanas. Eso sería lo mínimo, pero también podían ser 3 meses. Es decir, un trayecto clásico que partiese de un puerto europeo, podría ser Sevilla-Lisboa, más Lisboa en el siglo XVI, o no sé, Nantes, por ejemplo, en Francia, o Liverpool en el siglo XVIII. Bueno, estaba el trayecto hasta África. Luego, claro, en África, si van a Santo Tomé o a Calabar o donde fuera, en África los barcos solían estar mínimo entre 1 o 2 meses para cargar los esclavos. Es decir, no tenemos que pensar en general que hay grandes masas de esclavos esperando para ser cargados. La logística de la época no es tan sencillo. Los barcos van comprando esclavos en los puertos o en las zonas donde se van abasteciendo, y ese proceso se podía derogar 1 mes, 2 meses y en ocasiones 6 meses o incluso más. Claro, el tiempo que se tardaba en África era coste económico para la empresa, o sea, pérdidas, pero también era peligros de todo tipo, especialmente las enfermedades, ¿no? Los navegantes ingleses del siglo XVIII decían que, bueno, que había que tener muchísimo cuidado, por ejemplo, en la bahía de Biafra, ¿no? Decían así que prácticamente el que entraba en Biafra se moría, por cuestión de clima y por cuestión de cuestiones sanitarias, de salud, de medicina de la época. Una vez cargados los barcos, las rutas hacia América, bueno, podían tardar 1 mes, 2 meses, 3 meses, depende de la ruta. Hay rutas, por ejemplo las que parten de Angola, que van a los puertos de Brasil, pero que muchas veces pasan, a lo mejor tocan en Bahía o en alguna otra ciudad del Brasil portugués, y de ahí entran en el Caribe, donde se pueden dirigir a distintos lugares, ¿no? Ya desde la segunda mitad del 17, las Antillas Menores son centros importantes de recepción de esclavos. Antes lo han sido Puerto Rico, Santo Domingo, y sobre todo en lo referente al Imperio Español, los grandes puertos de entrada son Cartagena de Indias, en lo que hoy es Colombia, y Veracruz en lo que era la Nueva España, ¿no? En México. Esos son los dos grandes puertos de entrada de los circuitos que vienen de África, y ahí se llega pues después de viajes que pueden durar fácilmente pues 2 meses o varios meses. La navegación puede ser muy variable. Y bueno, haciendo un pequeño inciso, usted ha comentado que la figura, sobre todo del Reino de Portugal, concretamente la ciudad de Lisboa, como un eje fundamental dentro de este comercio triangular, pero luego también, además de la importancia de diferentes ciudades italianas, también usted ha mencionado ciudades del norte de Europa, como Ámsterdam, por ejemplo. ¿En qué momento se da ese salto del eje del comercio, se basa en la península ibérica y diferentes estados italianos, a ir al norte de Europa? Bueno, el gran cambio se va produciendo paulatinamente a lo largo del siglo XVII. Y tiene que ver con la evolución política, militar y de la lucha por la hegemonía dentro del propio continente europeo, y que se traslada a los espacios coloniales europeos, ¿no? Es determinante la crisis que supone el conjunto de guerras que se articulan en torno a la Guerra de los 30 años, y desde luego la fecha de 1640, cuando se produce el comienzo de la rebelión portuguesa y de la guerra de independencia, ¿no?, de restauración de Portugal. Eso trastoca de forma muy importante los circuitos existentes hasta ese momento en el comercio triangular, de tal manera que
el mundo que surge a partir de la década de los años 50, 60, 70, es un comercio en el que, aunque portugueses y españoles siguen estando ahí, obviamente, pero estos otros tres países del norte de Europa van cogiendo un papel protagonista sin ninguna duda, de tal forma que Ámsterdam se acaba convirtiendo en el siglo XVII en el principal centro financiero de Europa, que luego será a su vez sustituido en el XVIII por Londres, y en relación con la proyección colonial en África y en América de estos tres países europeos, pues claro, de eso va el correlato a su mayor capacidad para navegar, para controlar las rutas, para desarrollar el comercio negrero, y por lo tanto, fundamentalmente podemos decir que en las décadas centrales del 17 se da ese traspaso de poderes, aunque todo el mundo sigue estando en el Atlántico. Bueno, volviendo ahora al tema de la esclavitud propiamente dicha, me preguntaba también qué efecto tenía la esclavitud dentro de todas las colonias americanas. Bueno, sobre eso se ha escrito mucho, se ha hablado mucho, se discute mucho y bueno, habrá que seguir discutiendo, ¿no? Porque es complicado y es verdad que los historiadores hablamos de los siglos con mucha alegría, ¿no? Pero tenemos que pensar que son periodos históricos muy largos donde las cosas no son siempre iguales. En una primera fase del siglo XVI, la trata hacia la América española, bueno, cumple funciones, digamos, supletorias de mano de obra indígena en el trabajo, en primer lugar, en explotaciones auríferas o en los ingenios de azúcar en el Caribe, pero también los esclavos negros africanos son utilizados en la construcción de ciudades, de murallas, de fortificaciones, de puertos, son utilizados en el ámbito doméstico, en los talleres artesanales, en las actividades portuarias de carga y descarga de barcos, son utilizados para desbrozar el camino terrestre que permite atravesar el istmo de Panamá, es decir, son utilizados en todo tipo de actividades, en actividades ganaderas. El esclavo es utilizado para todo aquello para lo que puede ser requerido. Pero es verdad que en términos porcentuales el aporte de población africana en esta primera etapa es relativamente pequeño respecto al conjunto de la población americana, que obviamente América sigue siendo fundamentalmente un continente poblado por los pueblos que allí había antes de la llegada de los europeos. Posteriormente, según ingleses, holandeses y franceses van cobrando protagonismo desde el siglo XVII, es cuando se